Emplear este modelo de AnyLogic creado por DNS Sala. Puntualmente, cómo calcular la tasa de fatalidad, que es uno de los parámetros del modelo que vemos acá. Entonces aquí hacemos clic en el parámetro y aquí lo tenemos un valor de 0,4. Bueno, quiero explicarles cómo se llega a ese valor ajustado a los datos del día de ayer, 30 de marzo del 2020. Bien, en primer lugar tenemos que asumir que estos datos acumulados, de casos acumulados desde el 11 de marzo en adelante, seguramente están sujetos a cierta incertidumbre. No podemos estar tal vez 100% seguros de que esa es la totalidad de los casos. Puede ser que haya más casos, existen casos de contagio sin síntomas, existen casos no reportados o que no se han hecho el diagnóstico o la prueba. Entonces hay cierta incertidumbre. De todas maneras, vamos a asumir que estos son los casos acumulados reales registrados en cada día. Entonces tenemos que asumir la tasa de fatalidad desde una perspectiva probabilística. Por ejemplo, si cada grupo de personas de estos días, que es esta columna de la derecha, donde muestran los nuevos contagios de cada día, entonces hay distintos grupos de personas, de 2, de 1, de 7, de 3, de 4, de 8, etc. Entonces, si podríamos conocer la probabilidad de fatalidad de cada una de estas personas, podríamos sacar un valor esperado. El valor esperado es la suma de la frecuencia multiplicada por la probabilidad. Ese sería un modo de obtenerlo. Y otro modo de obtener la tasa de fatalidad para Bolivia sería, por ejemplo, asumir que de las 6 muertes, de los 6 fallecidos que lastimosamente hemos registrado hasta el día de ayer, que lo tenemos acá en esta página, aquí hasta ayer eran 6 decesos y 107 casos confirmados, y uno podría pensar que 6 dividido entre la suma de todos estos valores, que da 0,83, es la tasa de fatalidad, pero no es tan así. No es tan así. Pensemos que algunos casos se dan antes que otros, y cada día se presentan nuevos casos, y estos nuevos casos se generan después de los casos del día anterior, después de los casos del día anterior, y así sucesivamente. Entonces los muertos que corresponden al día de ayer pueden haber sido en base a los enfermos de hace 14 días, no necesariamente los enfermos de ahora. Entonces, ¿cómo se podría estimar esto? Simplemente ver que, por ejemplo, en los 20 días que han transcurrido desde el 11 de marzo, la distribución de probabilidad de los muertos en los 20 días podríamos asumir que es una distribución uniforme. Yo estoy asumiendo que es una distribución uniforme, podría ser otro tipo de distribución, pero asumamos que es una distribución uniforme, 6 dividido entre 20. Eso significa que cada día mueren 0,3 personas. Entonces, si cada día mueren 0,3 personas, entonces esas 0,3 personas divididas entre los nuevos casos de enfermos de cada día me daría una tasa de fatalidad de cada día, ¿no es cierto? Los 0,3 muertos divididos entre los casos nuevos que suceden cada día. Entonces, de esta manera llegamos, por ejemplo, en que el promedio de esa tasa de fatalidad sería del 11,6%. Si vemos el valor máximo estaría aproximadamente en un 30% de la tasa de fatalidad. Ahora, como yo les comenté, estos datos de los acumulados están sujetos a una cierta incertidumbre, por lo tanto, estos valores promedio de la tasa de fatalidad también tienen una cierta incertidumbre, y eso lo vamos a poder ver calibrando el modelo de simulación. Bien, yo ya lo calibré con los datos del 30 de marzo y la tasa de fatalidad resulta del 40%, es alta. Y bueno, esa es la respuesta a la duda sobre cómo calcular la tasa de fatalidad. Y también otros parámetros, como por ejemplo la tasa de inmunidad. ¿Qué significa la tasa de inmunidad? Significa que si una persona se ha enfermado del coronavirus y se ha recuperado, y queremos saber qué probabilidad hay de que esta persona pueda recaer nuevamente en la enfermedad.
Hasta el momento, según los datos registrados oficiales, no existen casos recuperados. Entonces todavía no sabemos exactamente cuál sería esa tasa de inmunidad. Si una persona después que enfermó queda totalmente inmune, 100% inmune o 80% inmune, o qué porcentaje de inmunidad tiene una persona. Eso lo vamos a saber cuando se den los primeros casos de recuperación. Y finalmente, la tasa de infectividad es simplemente una tasa que nos explica cuando una persona tiene contacto con gente enferma. Si una persona tiene contacto con 10 personas enfermas o con cualquier persona enferma, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona se contagie del virus? Por ejemplo, si una persona sale en un día, contacta a 10 personas y tocó a una persona que estaba enferma, es posible, hay una probabilidad de que esta persona enferme. Sin embargo, ¿qué puede pasar? Digamos que esta persona le dio la mano a esa persona enferma, pero esta persona llegando a su casa se lava las manos, se ducha, se pone alcohol en gel o se pone alcohol. Entonces es probable que aunque esta persona se haya contactado con un infectado, esta persona puede no haber contraído la enfermedad porque tuvo las medidas de higiene necesarias, ¿no? Entonces esa es la tasa de infectividad, y por supuesto es un poco complicado de evaluar. No se muestran los datos oficiales, sería ideal tener esos datos porque es difícil evaluar a cada persona y ver esa persona con cuántas personas se relaciona al día y cuáles de esas personas han estado enfermas, ¿no es cierto? Entonces y ver si esa persona enfermó a causa de esas personas. Entonces esa es la tasa de infectividad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona quede infectada a causa de haber contactado a otras personas infectadas, ¿no? Por ejemplo, si esa persona contactó solamente a una persona infectada y se enfermó, entonces la infectividad es el 100%. Pero por ahí esa persona contactó a 20 personas infectadas y recién enfermó, entonces la tasa sería del 5%, la infectividad, ¿no? Entonces esa es la manera de evaluar estos parámetros. Y por supuesto estos parámetros se pueden editar aquí en el software, en AnyLogic. Y vamos a correr el modelo calibrado hasta el día de ayer. Y cada día se pueden ir actualizando con los datos nuevos que va generando los datos oficiales, o con los datos tal vez que no sean oficiales pero que nosotros estimemos que sean los correctos. Podemos ir calibrando este modelo y haciendo una base de datos de los parámetros, de cómo van mutando los parámetros, porque la infectividad puede ir cambiando, la tasa de inmunidad puede ir cambiando, la frecuencia de contactos puede ir cambiando. Entonces vamos a esperar que aparezca la interfaz. Y ejecutamos la simulación desde el 11 de marzo hasta el 30 de marzo. Y aquí vamos viendo cómo están evolucionando los casos infectados, los casos de muerte y los casos recuperados. Entonces la tasa de inmunidad aquí ha sido calibrada un poco más alta que la tasa de fatalidad para permitir que los recuperados, si bien no lleguen a ser 1, pero que vayan subiendo en el tiempo. En algún momento se va a recuperar alguien. Y igualmente aquí se ha sido editada la tasa de infectividad al 3%, la tasa de fatalidad al 40% y la frecuencia de contactos. Bueno, aquí vemos 5.9, prácticamente las 6 muertes que registramos al día de ayer, 30 de marzo. Los 107 casos infectados y los 0 casos recuperados. Bien,
Eso es lo que quería mostrarles, y si seguimos esta tendencia, por supuesto, los resultados van a ser desastrosos, ¿no? Podemos simular este mismo modelo así calibrado para 1000 días y prácticamente se extingue toda la población boliviana en unos 2 años. Pero obviamente no queremos que eso suceda, por eso sabemos que estos parámetros en algún momento van a ir cambiando, van a irse reduciendo, y esperemos que se dé de ese modo. Muchas gracias.